como era continuación de la clase pasada, que era sobre poliposis, existían algunos pólipos, más bien pseudopólipos, que son considerados pólipos inflamatorios, y justamente la enfermedad inflamatoria intestinal es la que causa este tipo de pseudopólipos en realidad, o también pólipo inflamatorio, que es lo mismo. Entonces, dentro de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que reconocer que hay tres patologías básicamente que son muy importantes. Una de ellas que predomina ampliamente es con respecto a la incidencia, y justamente es lo que conocemos como la colitis ulcerosa o la rectocolitis ulcerosa, ¿verdad? Básicamente nuestra clase se va a dedicar a eso. Pero también tenemos que saber que existe una enfermedad que es conocida como la enfermedad de Crohn, que ya habíamos visto parcialmente en lo que cuando habíamos hablado de lo que era patología del intestino delgado, ¿sí? Habíamos ya tocado justamente enfermedad de Crohn, porque justamente es una de las patologías que afectan al ilion terminal, también pueden afectar al intestino grueso, pero en su gran mayoría afecta al ilion terminal. Y como último tenemos a las colitis que son inespecíficas, a la microscópica básicamente. Entonces, esas tres patologías básicamente son los pilares de lo que serían las enfermedades inflamatorias intestinales, y vamos a ir adentrándonos ya en las características de cada uno de ellos. ¿Está bien? Por definición, yo creo que la definición en sí básicamente le caracteriza a lo que es la colitis ulcerosa. Como les dije, la rectocolitis ulcerosa es la patología que predomina ampliamente dentro de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, dentro de lo que entran como enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, por definición, yo creo que esto es lo que ustedes tienen que básicamente saber bien, porque la definición ya prácticamente dice la característica más importante de lo que sería la colitis ulcerosa, ¿sí? Entonces, sabemos que es una enfermedad inflamatoria intestinal que se inicia ¿dónde? En la mucosa rectal, ¿sí? En la mucosa del recto, y compromete al resto del colon de una forma continua, ascendente y simétrica, ¿sí? Yo creo que esta definición, si ustedes logran primero saber y por segundo comprender, ¿sí? Porque no es lo mismo saber que comprender. Entonces, si consiguen comprender, de hecho, vamos a ver justamente que las características de la colitis ulcerosa, básicamente con la definición nosotros ya sabemos cómo se diferencian una colitis con una enfermedad de Crohn, que básicamente son las más importantes y las que más participan a la hora de afectar inflamatoriamente el intestino, y por ende hay que diferenciarlas, o sea, obtenerle como diagnóstico diferencial por lo menos. Entonces, les vuelvo a repetir, la enfermedad inflamatoria que se inicia a nivel de la mucosa rectal, ¿sí? Se inicia a nivel de la mucosa rectal y compromete al resto del intestino, del colon, pero no la verdad que no del intestino, al resto del colon, de una forma continua, ascendente y simétrica. ¿Por qué le insisto en esta definición? Porque la enfermedad de Crohn, que justamente es vamos a decir, la otra patología que básicamente se va de la mano con lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, justamente en su definición también ya se separan totalmente una de otra. Ahora, ¿cuáles son las características? Uno, que la colitis ulcerosa, vean esto, se inicia en la mucosa rectal, mientras que la enfermedad de Crohn se inicia a nivel de la submucosa del ilion terminal, ¿sí? También puede afectar al colon, ¿por qué no? Al recto del colon, propiamente dicho, pero lo más frecuente es que afecte al ilion terminal y se inicia en la submucosa la enfermedad de Crohn, ¿sí? Más frecuentemente el ilion terminal, o sea que solamente con estas dos diferencias ya estamos haciendo prácticamente las más importantes desde el punto de vista de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, otra diferencia, ¿cuál es? La enfermedad de Crohn es transmural, ¿sí? Transmural afecta todas las capas del intestino donde esté
asentada la enfermedad, o sea que puede llegar a la serosa e incluso pasar a órganos vecinos. Incluso una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn es la fístula, justamente por esa capacidad de inflamación que tiene de comprometer a todas las capas. En cambio, la colitis ulcerosa netamente afecta la mucosa y se inicia en el recto, ¿está bien? Ahora, otra diferencia importante es que la colitis ulcerosa solamente afecta recto y colon, ¿sí? Solamente, generalmente no afecta intestino delgado y muchas veces lo que puede haber a nivel del ilion terminal es un reflujo del contenido del ciego hacia la válvula ileocecal y hacia el ilion terminal y por ende puede haber un cierto grado de inflamación en la colitis ulcerosa, pero nunca esa afectación transmural como se ve en la enfermedad de Crohn. Entonces, esa es la característica. Otra, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, a cualquier segmento del tracto gastrointestinal. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa solamente recto y colon, ¿sí? Entonces, otra característica. ¿Cuál es otra característica que tenemos que saber? Esto, de forma continua, dice que afecta la colitis ulcerosa, afecta, empieza en el recto y se va ascendiendo de forma continua y afecta, puede llegar a afectar a todo el resto del colon de forma continua y simétrica. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta de forma salteada, o sea, de forma parcheada, ¿sí? Nunca, pero nunca es continua ni tampoco simétrica, es discontinua, parcheada y asimétrica. ¿Estamos? O sea que solamente con la definición, ustedes, como les dije, ya básicamente hacen las diferencias más importantes a la hora de las dos patologías de enfermedad inflamatoria intestinal más importantes que estamos viendo. ¿Está bien? Ahora, la colitis ulcerosa predomina en quienes, raza blanca y raza judía, ¿está bien? No hay mucho secreto con eso. La incidencia en quienes es más frecuente la colitis ulcerosa. Mujeres de entre 20 y 40 años. Es muy característico ver pacientes de sexo femenino entre esa faja etaria que vengan a las consultas con antecedentes de diarrea crónica, más de 10, 15 oportunidades al día, de contenido sanguinolento, con dolores abdominales, asociados, pérdida de peso. Entonces, generalmente es muy característico la clínica de los pacientes de este tipo. Entonces, incidencia, mujeres de entre 20 y 40 años en raza blanca y judía, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo etiopatogénico que tienen básicamente para la formación de lo que sería una enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, desde el punto de vista en donde empecemos a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal, en que la enfermedad inflamatoria intestinal es autoinmune, tenemos que tener en cuenta de que no hay una causa 100% demostrable y básicamente lo que hoy en día conocemos y sabemos bien y está prácticamente bien estudiado es de que es una propia autoagresión del sistema inmune a nuestro intestino, en este caso al colon, porque estamos, colon y recto, porque estamos hablando de la colitis ulcerosa. Entonces, una autoagresión del propio sistema inmune, pero el por qué. Eso es lo que se trataba de comprender, por qué se producía esa autoagresión. Entonces se creía que existía anteriormente un antígeno microbiano, ¿sí? Que generalmente se adquiría en la etapa de la infancia, ¿sí? Y que ese antígeno, obviamente que para que se forme un antígeno circulante a nivel del organismo, nuestro organismo, teníamos que haber sufrido una infección, el desarrollo de un anticuerpo y por ende un antígeno contra un germen determinado, producto de una infección previa, ¿sí? Entonces, como cicatriz ya se queda un antígeno circulante para que si en algún momento de nuestra vida nosotros llegamos a repetir esa misma infección por el mismo germen, ya tengamos un antígeno que nos pueda defender. Perfecto. Entonces, lo que se creía o la teoría que respaldaba a esta etiopatogenia es que existía un antígeno microbiano circulante que lo que hacía era
penetrar al nivel de la capa, a nivel del epitelio intestinal, la mucosa intestinal propiamente dicha, en este caso como la colitis ulcerosa, y lo que hacía era desencadenar una serie de respuestas inmunitarias, inflamatorias, obviamente, que lo que hacía era que nuestro propio sistema inmune reconocía a esa gente como un agresor, en cambio era un antígeno que no causaba ninguna agresión. Entonces, esa respuesta inflamatoria, inmunitaria, propia o autoinmunitaria, que lo que hacía era es desencadenar un efecto antiinflamatorio exagerado y desorganizado a nivel de la mucosa del recto, ¿sí? Entonces, ese era uno de los mecanismos por el que nosotros, o sea, de los que se creían y que trataban de respaldar al por qué se producían una autoagresión del sistema inmune a la mucosa del rectal y el colon. Ahora, varias escuelas, varios científicos trataron de comprobar esa teoría y básicamente se respaldaban en estas dos cosas. Presencia de manifestaciones autoinmunes extraintestinales, se pudo comprobar coincidentemente que las mismas manifestaciones autoinmunes o las mismas respuestas autoinmunes que causaban la inflamación a nivel del recto y del colon también repercutían en otros órganos o sistemas. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros veíamos o lo que se pudo comprobar es que el mismo sistema inmune, las mismas células de defensa, el mismo mecanismo, también desarrollaban algún otro tipo de inflamación en otros órganos o sistemas. ¿Está bien? Que es lo que hoy en día se conoce como manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa. ¿Está bien? Y así como se pudo comprobar eso, obviamente que con el paso del tiempo se comprobó de que el problema era la autoagresión del sistema inmune, ¿sí? Entonces, con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Como se reconoció la autoagresión del propio sistema inmune, lo que llevó a los científicos, al grupo de investigación, era justamente esto de aquí abajo, la respuesta favorable a la enfermedad o sea, la respuesta favorable de la enfermedad a los corticoides y a los inmunosupresores. ¿Por qué? Sabemos que los corticoides y los inmunosupresores básicamente lo que hacen es regular a nuestro sistema inmune para poder justamente controlar esa respuesta inflamatoria que vamos a tener. Entonces, con el paso del tiempo se pudo comprobar que justamente con la administración de corticoides e inmunosupresores se llevaba al control básicamente en todo lo que sería la enfermedad inflamatoria. Entonces, siempre que se llegue en estadios tempranos. Entonces, esas dos teorías eran las que, o esos dos mecanismos eran los que apoyaban o las que se defendían la teoría del agente microbiano, del antígeno microbiano que se producía durante la infancia. Así como también durante el curso de la colitis ulcerosa se comprobó, obviamente, que como es una respuesta autoinmunitaria, ¿sí?, que el propio organismo causaba, lo que hacía era, obviamente, que es comprobar de que varias células de defensa, ya sea células linfocíticas, macrófagos, incluso la inmunoglobulina G, que sabemos que son derivados prácticamente de los leucocitos, lo que hacían en este caso eran permanecer en concentraciones elevadísimas a nivel de la mucosa rectal y por ende desencadenar una serie de mecanismos antiinflamatorios en realidad a nivel de la mucosa y por ende inflamaban la mucosa tratando de justamente de contrarrestar al agente agresor, pero en ningún momento se puede identificar a ese agente agresor. ¿Está bien? Entonces, lo que se pudo concluir es que había una respuesta, como les voy a decir, es autoinmune, desorganizada y descontrolada, obviamente, que lo que hacía, lo único que hacía era inflamar a la mucosa rectocolónica, ¿sí? Hoy en día es en realidad que, como les había dicho, cuando nosotros hablamos o decimos, o hablamos de una enfermedad y decimos de que es autoinmune,
básicamente no está 100% comprobado una causa. Entonces empiezan a jugar varios factores. Uno de ellos, los factores, como ya les dije, mediadores de una respuesta inmunitaria descontrolada. Otro factor es la carga genética. Se pudo comprobar de que pacientes que son familiares de primer grado, de pacientes que tienen la colitis ulcerosa, hijos, por ejemplo, de padres con colitis ulcerosa, tienen 10 veces mayor riesgo de contraer también la colitis ulcerosa. Entonces es otro factor que juega a favor de lo que sería la aparición. O sea que ya existen dos factores que básicamente juegan un papel importante a la hora de la aparición de la colitis ulcerosa. ¿Bien? Ahora, así como existen factores como lo de la respuesta inmunitaria, que en teoría responde a lo que es el antígeno microbiano que invade el epitelio intestinal, así como existe el factor hereditario, el factor genético, también existe el factor genético, perdón, no es genético, el factor es higiénico-dietético, ¿sí? El factor higiénico-dietético hace referencia a varios factores que influyen, obviamente, que desde la alimentación hasta incluso factores externos, por ejemplo, relacionados con el tipo del trabajo del paciente, por ejemplo, que esté expuesto, por ejemplo, a algunas sustancias agresivas, como por ejemplo los pacientes que trabajan en los campos, en las plantaciones, donde constantemente están en contacto con agrotóxicos, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí empiezan a jugar miles y miles de factores higiénicos, dietéticos, ambientales también. Y obviamente que cuando no hay una causa aparente, se agregan varias probables causas y mientras no tengamos una causa así bien establecida, esto va a seguir considerándose. Entonces, dentro de estos factores higiénico-dietéticos tenemos al tabaco, a las drogas, a las sustancias químicas, infecciones, ¿sí? Generalmente intestinales, parasitarias, y distintos componentes de la dieta, generalmente los condimentos fuertes, ¿verdad? Y como les había dicho, pacientes que generalmente trabajan en los campos con la constante manipulación de agrotóxicos, por ejemplo, sin ningún tipo de control, eso puede llevar a una respuesta inmune descontrolada y desorganizada y por ende la formación de justamente la enfermedad inflamatoria, en este caso la colitis ulcerosa, ¿sí? Ahora, ya vimos tres factores. Aún en este caso hay un factor más que justamente dentro de lo que es la colitis ulcerosa juega un papel importantísimo, pero no para la aparición de la colitis ulcerosa propiamente dicha. No es, y justamente es el factor psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que un paciente que porque es estresado, o tiene una vida estresante o tiene algún trastorno psicológico que va a llevar a la formación o a la aparición de la enfermedad, ¿sí? O al debut de la enfermedad, de la colitis ulcerosa, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que doy? El estrés físico, emocional, está directamente comprobado y relacionado a la úlcera gastrodenal, por ejemplo, como mecanismo fisiopatológico o etiopatogénico, mejor dicho. En cambio, en la colitis ulcerosa, no es que porque el paciente es estresado que va a presentar colitis ulcerosa, ¿sí? En cambio, es un factor que lo que va a hacer es reactivar a la colitis ulcerosa en un paciente que ya es conocido portador de colitis ulcerosa, que está con su tratamiento para colitis ulcerosa, que está controlado su tratamiento, pero que sufre algún tipo de estrés físico o emocional durante su vida en esa etapa de control de la enfermedad y que aún así después del episodio de estrés desarrolla una activación de la enfermedad. Eso sí está científicamente comprobado y está muy relacionado a la reactivación y a la recaída de los cuadros inflamatorios en un paciente que ya está controlado con los medicamentos.
¿Está bien? Entonces, eso es lo que a la hora de ver los factores psicológicos, obviamente que también hay que tratar de hacer un seguimiento psicológico importante en el paciente portador de una colitis ulcerosa para evitar las recaídas. Y también, no solamente por las recaídas, sino que también hacerle entender al paciente de que el tratamiento médico principalmente va a llevar por el resto de su vida, ¿sí? No es que el paciente va a tomar 6 meses, un año, recupera todo y deja su medicación, no. A partir del momento en el que se realiza el diagnóstico, el paciente llevará su tratamiento médico por el resto de su vida, ¿está bien? Entonces, básicamente eso es lo que hay que tratar de insistir a los pacientes, ¿sí? A que no abandonen los tratamientos para evitar las complicaciones. Entonces, los factores que influyen desde el punto de vista etiopatogénico, ¿sí? Son esto que estábamos viendo. Ahora, desde el punto de vista de anatomía patológica, cuando nosotros vemos macroscópicamente a lo que sería el intestino grueso, que es nuestra zona de donde estamos hablando ahora mismo. Entonces, en un paciente con colitis ulcerosa, generalmente lo que ocurre es que hay una inflamación importante a nivel de la mucosa rectal o del colon, ¿sí? Pero no se olviden, inflamación a nivel de la mucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se inflama la mucosa y por ende lo que hace es, como los vasos sanguíneos transcurren a nivel de la submucosa, cuando la mucosa está muy inflamada, lo que hace es comprimir los vasos sanguíneos hacia la capa externa del colon, o sea que hacia la capa muscular y hacia la capa serosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que como la mucosa le empuja hacia los vasos, a los vasos hacia arriba o hacia afuera, hacia la capa más externa, cuando yo miro macroscópicamente el colon en un paciente con colitis ulcerosa, yo veo la coloración blanquecina de la serosa porque por, por justamente la menor irrigación que hay a nivel de la serosa le da un ligero tono pálido a la serosa, propiamente dicha, y el aumento del tamaño de la red subserosa vascular. O sea que lo que yo veo es que al mirar el colon así por fuera, ¿sí? No por dentro de la luz del colon, por fuera. Lo que pasa es que yo veo que los vasos sanguíneos están mucho más salientes hacia la serosa o más de lo normal. Eso generalmente no se suele ver así, ¿está bien? Eso es cuando yo veo por fuera, como les digo. Además de eso, ¿qué es lo que ocurre? Hay disminución o incluso borramiento, ausencia completa de las austras. Nosotros cuando vemos macroscópicamente el colon, justamente las austras son una de las cosas que nos ayudan a diferenciar la distribución y la disposición de esas austras. ¿Cómo se forman esas austras? Las convergencias o las sucesivas interferencias que tiene la musculatura lisa, que es interferida o cortada por lo que sería la musculatura circular del colon, que tienen dos tipos de músculo, como saben. Entonces, esa musculatura circular que va interrumpiendo la musculatura lisa cada tanto, es lo que le confiere ese patrón de circulaciones, una seguida de otra al colon, y le confiere esa característica especial macroscópicamente hablando del colon, ¿sí? Y esas austras es lo que macroscópicamente desaparecen o disminuyen o se borran por completo en un paciente con colitis ulcerosa porque está todo inflamado. Entonces, cuando yo miro el colon, lo que yo veo es que está totalmente rectificado, ¿sí? Ya no presenta esas clásicas angulaciones que tiene el colon. ¿Está bien? Ahora, como les estaba diciendo, eso es si yo miro el colon por fuera. Lo que pasa cuando yo miro el colon por dentro es que, ¿dónde está el problema? A nivel de la mucosa,
¿sí? Entonces, cuando yo veo que yo tengo una inflamación importante que me comprime la submucosa, que por donde transcurren los vasos, entonces puede haber compresión a nivel venoso, puede haber disminución del retorno venoso, puede haber extravasación de líquido, va a haber edema del tejido intestinal o de la pared intestinal, va a haber friabilidad. ¿Qué es la friabilidad? La inflamación excesiva lleva a que los tejidos sean muy sensibles, nosotros decimos friables. ¿Qué quiere decir eso? Que al menor roce los tejidos sangran, ¿sí? Entonces, generalmente esa inflamación excesiva de la mucosa lleva a la friabilidad de la mucosa propiamente dicha y incluso pueden presentar sangrados espontáneos en etapas un poquitito ya avanzadas. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es una de las características que yo puedo ver macroscópicamente cuando veo el colon por dentro? ¿Sí? Esto, ulceraciones. Generalmente hay múltiples ulceraciones que lo que hacen es ir confluyendo unas con otras, ¿sí? Y de tener una única ulceración, pueden confluirse, unirse unas con otras y formar una gran ulceración, ¿sí? Y sabemos que ulceración es una falta, una falta de relleno a nivel de la mucosa, o sea que falta un pedazo de mucosa. Y esa falta de mucosa, esa pérdida del tejido de la mucosa, que es la ulceración, seguida de una zona del colon que sí tiene mucosa, es lo que nos da esa visión de pseudopólipo, ¿sí? Porque si recordamos por definición, cuando hablamos de pólipos, es sobreelevación a nivel de la mucosa, ¿sí? Independiente de la histología, ¿sí? Lo que sí, que yo tengo que tener la mucosa y tengo que tener una sobreelevación a nivel de la mucosa. En cambio, ¿por qué en la colitis ulcerosa no ocurre un pólipo verdadero y lo que ocurre es pseudopólipos, que también se conocen como pólipos inflamatorios? Es eso, que le da un aspecto de pólipo, pero en realidad no es. ¿Por qué? Porque no hay una sobreelevación de la mucosa. Lo que hay es una falta de mucosa, porque la úlcera es eso, es una herida deprimida, ¿sí? Que en pérdida de sustancia, se perdió la mucosa por la ulceración, y cuando está al lado una mucosa que sí está presente, le da ese aspecto de que nosotros básicamente conocemos como lo que sería las imágenes de pseudopólipos en la colitis ulcerosa, ¿sí? Que son los pólipos inflamatorios. Ahora, eso es macroscópicamente. ¿Por qué es importante encontrar las imágenes de pseudopólipos? Porque es un paso previo para la evolución a un cáncer colorectal, ¿sí? La colitis ulcerosa, cuando vimos la clase pasada de lo que eran pólipos y los pólipos inflamatorios, yo les dije, los pólipos inflamatorios entran dentro de entran dentro de un grupo, perdón, especial. ¿Por qué? Porque dentro de los pólipos habían los adenomas, que son los premalignos, los neoplásicos, ¿recuerdan? Los amartomas, que básicamente son benignos. Después teníamos los hiperplásicos, que no tienen carácter maligno. Y por último, los inflamatorios. Los inflamatorios, que son los pseudopólipos, entran dentro de un grupo especial. ¿Por qué? Porque si yo no controlo la enfermedad, va a evolucionar a un cáncer sí o sí. Pero si yo controlo la enfermedad, es muy difícil de que evolucione eso a un cáncer. ¿Está bien? Entonces, por eso es que entra dentro de un grupo totalmente aparte y totalmente especial. Vamos. Ahora, como les había dicho, la aparición de los pseudopólipos juega ese papel importante justamente porque cuando ya están presentes me traduce a mí qué cosa, que la inflamación o la enfermedad ya lleva activa hace muchísimo tiempo, o sea que el paciente ya es portador de una colitis ulcerosa crónica, o sea que ya de larga evolución, ¿está bien? Y como les había dicho,
los pseudopólipos son prácticamente un paso previo a lo que sería la aparición del cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerosa, ¿sí? Ahora, en la microscopía hay dos características que quiero que sepan. Uno, que como es una respuesta autoinmune, o sea que tiene que haber un conglomerado de células que básicamente están compuestas por nuestro propio sistema inmune. ¿Cuáles son? Células redondas, los plasmocitos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos y así sucesivamente. Entonces, a la hora de hacer la biopsia y de enviar al estudio anatomopatológico, uno van a informar de que está repleto de estas células, ¿sí? Primero. Entonces, una característica es eso, microscópicamente hablando. Segunda característica es esto, presencia de microabscesos crípticos, ¿sí? Los microabscesos crípticos no, dice, como dice ahí, no es patognomónico. ¿Qué significa la palabra patognomónico? Patognomónico se le atribuye a algún signo o a algún síntoma que cuando yo digo que está presente es igual a una enfermedad en especial. Por ejemplo, si está presente, qué sé yo, algún signo, yo digo, ah, no, si está presente eso es sí 100% tal enfermedad. En cambio, los microabscesos crípticos no son patognomónicos, o sea que quiere decir de que no están solamente presentes en la colitis ulcerosa, pero es muy, pero muy característica de ella, microscópicamente hablando, ¿sí? El informe de anatomía patológica, cuando yo tomo biopsia y envío para estudio, me tiene que informar esos dos aspectos que les dije, ¿sí? Uno, infiltrado en abundante cantidad de las células de nuestro propio sistema inmune, ¿sí? Segundo, microabscesos crípticos presentes en la gran mayoría de los casos con colitis ulcerosa, que en la enfermedad de Crohn no existe, ¿sí? Por eso es que es muy importante porque ayuda a la diferenciación con las dos enfermedades inflamatorias más importantes y hoy en día existe, y ya está científicamente comprobado, que existen unas células que se llaman células de Panet y esas células de Panet están también presentes histológicamente a través de los estudios de biopsia anatomopatológicos en la colitis ulcerosa, ¿sí? Tampoco es patognomónico, pero cuando están presentes estas tres características es colitis ulcerosa hasta demostrar lo contrario, ¿está bien? Entonces, generalmente es eso lo que el patólogo nos informa cuando nos remite el resultado de la biopsia, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una inflamación de la mucosa rectal o colónica, ¿sí? Ocurre ese grado de inflamación que es importante, ¿sí? Y una vez que se diagnostica y se realiza el tratamiento, empieza el proceso de curación, se corta esa cadena inflamatoria y empieza el proceso de curación, ¿sí? Ahora, esas úlceras que inicialmente eran úlceras importantes, empiezan a revitalizarse, pero el problema es que cuando ya están presentes en gran tamaño, cuando ya están presentes las imágenes de pseudopólipos, esas ya no se recuperan, ¿sí? Ya no vuelven a su estado normal, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta. A partir del momento en el que encontremos imágenes de pseudopólipos, eso ya no se recupera. Se van a revitalizar las úlceras, pero esa característica de la mucosa colónica o rectal ya nunca más se va a recuperar y por ende ya puede ser asiento de tumores colorectales, cáncer propiamente dicho. ¿Está bien? Y por otra parte, en los casos en donde el paciente sea portador, se le diagnostique, se realice un excelente tratamiento, por más de que el paciente esté en fase de remisión o la enfermedad totalmente controlada, los infiltrados inflamatorios nunca, pero nunca desaparecen durante la remisión, siempre están presentes. Entonces, por eso es que el paciente nunca puede dejar de tomar su medicación
porque no, el paciente deja de tomar 2 o 3 días y va a volver a reactivarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque el problema está a nivel del sistema inmune, que reconoce al intestino como un agente agresor. Entonces, constantemente le va a agredir en ausencia de la medicación. ¿Estamos? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que manejar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se presentan clínicamente este tipo de pacientes? Como les había dicho, es un conjunto de no solo de signos y síntomas, un conjunto de elementos que tenemos que reunir a la hora de poder hacer el diagnóstico o por lo menos la sospecha de una enfermedad inflamatoria, específicamente la colitis ulcerosa. ¿Cuál es? El síntoma más frecuente generalmente es el aumento en el número de las deposiciones, que incluso puede llegar a tener de entre 4 a 20 deposiciones por día, ¿sí? Entonces, imagínense tener 20 deposiciones líquidas sanguinolentas por día, ¿sí? El estado o el grado de alteración que eso va a producir a nivel del organismo de esta persona o de este paciente. Entonces, y todo lo que eso conlleva, porque no es solamente las disposiciones diarreicas, sanguinolentas, el paciente va a estar desnutrido, va a haber pérdida de peso importante, va a haber dolores cólicos intensos o a mediana o de mediana intensidad, dependiendo del grado de la inflamación y del territorio que está afectado. Puede haber trastornos hidroelectrolíticos por la diarrea, puede haber anemia, ¿está bien? O sea, los pacientes están generalmente encamados porque no tienen fuerza para poder caminar, ¿está bien? Entonces, generalmente en esos casos graves de más de 15, 20 deposiciones al día, son pacientes muy, pero muy graves, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo más común? Como les dije, mujeres de 20 a 40 años que ingresan a las consultas por deposiciones líquidas en gran cantidad, algunas con y otras sin contenido sanguinolento, de varios meses de evolución. ¿Por qué eso? Porque ya consultaron en muchos lugares por diarrea crónica y se les pasaban haciendo estudios parasitológicos para bacterias, pensando que era gastroenteritis, y obviamente que eso va a salir todo normal porque no es ese el problema. ¿Está bien? Entonces, generalmente es diarrea crónica que se manifiesta justamente ya de larga data, ¿verdad? Y dependiendo del grado de inflamación del colon, vamos a tener dolor abdominales tipo cólicos, que la intensidad va a variar demasiado dependiendo al territorio que está afectando o incluso a una complicación que esté presentando ese paciente, ¿está bien? Y obviamente que la diarrea crónica lleva a una serie de trastornos hidroelectrolíticos que obviamente lo único que van a hacer es empeorar el cuadro porque van a causar también náuseas y vómito como mecanismos principales de hipopotasemia, por ejemplo, y eso va a ir empeorando el cuadro, ¿está bien? Incluso aparece fiebre, anorexia y postración, como ya le dije, pacientes encamados, obviamente que esto ya en cuadros muy graves, ¿sí? Ahora, una de las teorías de las que se defendía básicamente etiopatogénicamente hablando al tema de los antígenos circulantes bacterianos, ¿verdad? Era justamente que así como se desarrollaban justamente el proceso inflamatorio a nivel de la mucosa rectal, también se desarrollaban en otros órganos o sistemas. Entonces, veíamos que hoy en día está bien conocido que se presentan manifestaciones osteoarticulares, manifestaciones dérmicas, oftálmicas y hepáticas, dependiendo incluso de la gravedad, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones osteoarticulares, como las artritis periféricas, son las más frecuentes y corresponden al 25% de los casos de manifestaciones extraintestinales, así como también sacroileitis, espondilitis, anquilosante y demás patologías articulares que se presentan, así como las manifestaciones dermatológicas, como el eritema nudoso, pero felizmente, o el pioderma gangrenoso, pero felizmente corresponde al 5% nada más en un paciente portador de una colitis ulcerosa, ¿sí?
Oftalmológicamente hablando, ¿qué problema? Conjuntivitis, uveitis, ¿está bien? Es muy característico los pacientes que quedan con ceguera definitiva por culpa de una enfermedad inflamatoria de larga evolución que nunca consultó el paciente o nunca fue tratado, obviamente. Y yo creo que una de las complicaciones, si no es la más importante, una de las más importantes conjuntamente con el cáncer colorectal, es la colangitis esclerosante primaria por los trastornos que conllevan a la colangitis esclerosante primaria. Si es que vamos a recordar, rebobinar un poquitito y nos vamos a lo que era la clase de colestasis, la colangitis esclerosante primaria era una de las pocas, sino es la única que básicamente lo que hacía era es comportarse como una colestasis intrahepática o extrahepática dependiendo de la zona donde esté, de la zona donde esté comprometiendo la vía biliar, ¿sí? Quiere decir de que si yo tengo una colangitis esclerosante primaria, que es una estenosis de la vía biliar, es a nivel intrahepático, obviamente que voy a tener una colangitis intrahepática, ¿sí? Una colestasis intrahepática. Así como también si tengo extrahepática del colédoco, por ejemplo, también voy a tener una colestasis extrahepática. Entonces, dependiendo del sitio donde esté comprometiendo, obviamente que vamos a tener distintos grados de colestasis, distintas complicaciones, como ya saben, por ejemplo, una extrahepática, donde hay una obstrucción total al flujo de la bilis, donde no hay reabsorción de vitamina K, por ejemplo, que es lo que vamos a tener trastorno en la población también. O sea que a partir de las manifestaciones que se van produciendo a lo largo de la evolución de la enfermedad es donde se van produciendo las complicaciones siempre que no se traten los pacientes. Como les digo, la enfermedad no tiene cura, pero sí se controla con medicación siempre que se llegue a tiempo. ¿Está bien? Aquí podemos ver el eritema nudoso como manifestaciones dermatológicas, el pioderma gangrenoso, ¿sí? Es muy característico, la uveitis, ¿sí? Aquí podemos una esclerosis, una colangitis esclerosante, o sea, en realidad que vemos una estenosis de la vía biliar principal en un paciente con portador de una colitis ulcerosa. Y esta es la manifestación clásica de lo que es la artritis periférica, generalmente afectan a las extremidades más distales, más periféricas, a las articulaciones interfalángicas. Generalmente es el aumento de tamaño con enrojecimiento, calor, rubor a nivel de la articulación interfalángica, muy dolorosas. Entonces, generalmente estos hallazgos acompañados, obviamente, que de un paciente que presente diarrea en gran cantidad, deposiciones líquidas en varias oportunidades, pérdida de peso, probablemente sean manifestaciones extraintestinales de una colitis ulcerosa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas de presentación? Existen tres. Una, que por suerte no es demasiado frecuente, que es la fulminante aguda. Pero, ¿qué es lo que pasa con la fulminante aguda? Corresponde solamente al 5% de los casos. Pero el problema con la fulminante aguda es que suele ser el primer episodio de manifestación del paciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el paciente estaba ya con cuadros diarreicos, sanguinolentos, hace un buen tiempo, pero nunca acudía a la consulta. Nunca. Hasta que en un momento, obviamente, que eso ya se descontroló por completo y acude al hospital, pero obviamente que en un estado totalmente grave, ¿sí? Y generalmente eso suele ser el primer episodio. Primero, porque el paciente desconoce la enfermedad que tiene, no sabe. Segundo, porque generalmente se automedican los pacientes, ¿sí? Y tercero, es porque de por ahí consultó, pero el médico con el que consultó le estuvo pidiendo estudios de diarrea, qué sé yo, de estudio parasitológico, etiológico, buscando causas clínicas de una diarrea, lo que sea, le estuvo dando vueltas, 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 hasta que se descompensó el paciente y ingresa a una urgencia totalmente en estado grave. Entonces, generalmente suele ser esa primera manifestación, ¿está bien? Entonces, a eso hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?
Y después está la forma crónica recurrente, que es al 64% de los casos y es el más frecuente, y corresponde a esos pacientes que ya son diagnosticados, ya están diagnosticados con colitis. Pero, ¿cuál es el problema en este caso? Abandonan el tratamiento. Aquellos pacientes que eh, ya recibieron su tratamiento por un buen tiempo, que se evolucionó bien, se controló la enfermedad, se controló el proceso inflamatorio en la mucosa, incluso se llevó a una cicatrización buena de la mucosa, pero abandonan el tratamiento y vuelve nuevamente la reactivación de la enfermedad. Y eso es lo más frecuente. Ahora, las causas pueden ser varias, pueden ser porque el paciente se sintió bien y ya creyó que ya estaba curado y que ya no hacía falta tomar, por eso es importante que aclaren que el tratamiento es de por vida, hasta que muera el paciente tiene que tomar. Segundo, la causa generalmente puede ser económica. Muchas veces la medicación es costosa, mantener el tratamiento generalmente alrededor de unos 800.000 a 1.000.000 de medicación por mes. Y aunque no crean, muchas familias no tienen esa condición de poder solventar este tipo de tratamientos. Incluso una de las indicaciones para cirugía en este tipo de pacientes es justamente la incapacidad de poder mantener su tratamiento médico desde el punto de vista económico, ¿sí? Si no va a poder hacer su medicación con tratamiento médico, hay que ofrecerle un tratamiento quirúrgico en este caso, ¿está bien? Y la forma crónica continua corresponde al 31% de los casos. Generalmente son pacientes ya que acuden a la consulta ya en un estadio muy avanzado, en donde generalmente la medicación ya no les hace efecto, ¿sí? Si bien mejoran un poquito el cuadro, ya no hacen efecto y estos pacientes básicamente ya terminan siendo candidatos para alguna cirugía, ya sea de urgencia o de forma electiva. Entonces, generalmente esas son las formas de presentación que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de la fulminante aguda? Como les dije, comienza bruscamente con diarreas agudas, graves, fiebre, incluso dolor abdominal, taquicardia, en algunos casos, hipotensión, ¿sí? Y como les dije, generalmente puede ser el primer episodio de la enfermedad, es lo más frecuente, o incluso aparecer durante el curso de una evolución crónica. ¿Verdad? Pueden complicarse de una forma brusca y presentarse como una forma fulminante. En cambio, la crónica recurrente, como dice, son periodos que alternan de activación con remisión, paciente que se controla la enfermedad, pero después se reactiva y así sucesivamente porque abandonan su tratamiento por A o B motivo, ¿sí? Y esos casos de reactivación, ahí podemos clasificar en leve, moderado y grave de acuerdo al tipo de reactivación o al tipo de brote como se conoce, ¿está bien? Ahora, los diagnósticos, los medios diagnósticos que tenemos a disposición son, uno, laboratorio, ¿sí? Segundo, una rectosigmoidoscopía. Estas dos cosas, si tenemos, básicamente ya podemos hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Ahora, desde el punto de vista laboratorial, infelizmente no tenemos ningún estudio que podamos pedir o solicitar serología para colitis ulcerosa y si no viene positivo ya hacemos el diagnóstico. Infelizmente no es así. Entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer en este caso? Uno, que el laboratorio tiene que ir destinado a evaluar la gravedad del cuadro, ¿sí? ¿Y qué es lo que a mí me interesa saber en un paciente con diarrea crónica, por ejemplo? Yo quiero saber el grado de infección o infección preferentemente. Voy a mirar un hemograma, glóbulos blancos, para ver cómo está. Segundo, paciente con diarrea crónica con características sanguinolentas. ¿Qué voy a ver? Hemoglobina, hematocrito, quiero ver si está anémico o no el paciente. Tercero, tengo que ver plaquetas, ¿sí? Cuarto, ¿qué tengo que ver? Hepatograma. ¿Para qué el hepatograma? En busca de alteraciones a nivel del hepatograma, justamente pensando en una probable complicación como la colangitis clorosante primaria. ¿Está bien? Si de por ahí tengo alteración de la colangitis, perdón, del hepatograma con una éstasis biliar,
una colestasis, tengo que investigar coagulograma para ver si no hay trastorno de la coagulación por déficit de vitamina K. ¿Está bien? Entonces, coagulograma también. Después tengo que pedir mediadores sistémicos de inflamación. ¿Cuáles son? PCR o BSG, que es la velocidad de sedimentación glomerular. Son dos marcadores sistémicos inflamatorios que nos ayudan para poder ver el grado de proceso inflamatorio que tenemos. Entonces, marcadores inflamatorios, ¿está bien? Y por último, el estado nutricional del paciente. Es importantísimo, como les dije, pacientes que sean portadores de diarreas crónicas, no solamente por colitis, por cualquier otra patología, ¿sí? ¿Qué es lo primero? O sea, aquí es lo que le va a llevar? Le va a llevar a un estado de desnutrición importante y a un estado de deshidratación importante. Entonces, hay que ver el grado de la hipoalbuminemia del paciente, albúmina y proteínas totales también como laboratorio. ¿Bien? Entonces, esos son los estudios que tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora, otro estudio es la rectosigmoidoscopía. ¿Para qué se hace la rectosigmoidoscopía? ¿Qué es lo que a mí me interesa ver en un paciente con sospecha de colitis ulcerosa? Yo quiero ver la mucosa del recto y del colon. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si está inflamado o no la mucosa, ¿sí? Ahora, ¿y por qué no le hacemos entonces colonoscopía, doctor? ¿Por qué no se hace colonoscopía? Está contraindicada la colonoscopía en los cuadros agudos graves principalmente, en los brotes graves o severos, moderado a severo en realidad. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque la mucosa está tan inflamada de que al momento de hacer la colonoscopía, nosotros insuflamos, quiere decir que metemos aire para que se distienda el colon para poder ver las capas, las paredes, perdón. Entonces, al meter el aire, nosotros podemos, como está tan inflamado, podemos romper esas úlceras o esa pequeña fibrosis que presentan y se puede perforar el colon. Entonces está contraindicado la colonoscopía, por un lado, por perforación. Segundo, porque podemos desencadenar una complicación que es muy temida, que se conoce como megacolon tóxico, ¿sí? Que es una urgencia quirúrgica, ¿sí? Que cambia total. Entonces nosotros, si hacemos o interpretamos mal la patología del paciente, le indicamos una colonoscopía, podemos estar complicándole con un megacolon tóxico y por ende cambia totalmente nuestra urgencia de ser algo relativamente programado, pasamos a tener una emergencia quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces hace solamente rectosigmoidoscopía? La rectosigmoidoscopía es un estudio endoscópico bajo que lo que evalúa es recto y sigmoides. Y por eso se llama rectosigmoidoscopía. Ahora, ¿y por qué entonces yo le hago la rectosigmoidoscopía y no la colonoscopía? La colonoscopía ya saben que está contraindicado por los dos motivos que ya les dije. La rectosigmoidoscopía se hace porque a mí lo que me interesa es ver la mucosa ahí en esa parte final, ¿sí? Se trata de hacer obviamente que con gente experiente, que tenga mucha experiencia en lo que es colonoscopía, procedimiento endoscópico, y además de ver la mucosa de forma directa y hacer una clasificación de la inflamación de la mucosa, que hay una clasificación que se llama clasificación de Mayo, que vamos a ver enseguida, me permite, ¿qué cosa? Tomar biopsia y mandar anatomía patológica para que el patólogo me confirme a mí y me diga que el resultado son las células inflamatorias que ya saben, los microabscesos crípticos que ya saben que es característico, y también las células de Paneth que también es característico de la colitis ulcerosa. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Porque cuando yo hago la rectosigmoidoscopía, yo lo único que voy a ver es que la mucosa está inflamada. Yo no sé si eso es colitis, si es Crohn, yo no sé. ¿Está bien? Entonces, la biopsia es la que me va a ayudar para poder hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, uno, veo directamente la mucosa y segundo, me permite la toma de la biopsia. Entonces, el procedimiento diagnóstico más importante es la rectosigmoidoscopia. Ahora, existen estos criterios, que es el criterio de True Love Width, que hoy en día ya es modificado, que básicamente nos ayuda a nosotros para hacer
el diagnóstico al ingreso del paciente para saber si es un brote o una reactivación leve, moderada o grave, o incluso me sirve para el seguimiento del paciente en consultorio, por ejemplo, ¿sí? Para ver si se mantiene en una etapa de remisión. Entonces, es una clasificación o un criterio que utiliza parámetros clínicos y parámetros laboratoriales, una mezcla, ¿sí? No necesita parámetros endoscópicos, ¿sí? Por eso es relativamente fácil poder desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Número de las deposiciones mayor a 6 deposiciones por día, son 3 puntos, de 4 a 6 deposiciones por día, 2 puntos, menor a 4 tenía que ser esto, no menor a 6, menor a 4 deposiciones por día, 1 punto, ¿sí? Segundo, sangre en las deposiciones. Tenemos que preguntar si mi paciente tiene 10 deposiciones por día y de esas 10 deposiciones por día, las 10 veces es contenido sanguinolento, 3 puntos. Si de esas 10 veces, 5 veces la mitad es sanguinolenta, 2 puntos. Y si de esas 10 veces no es sanguinolenta o una o solamente 2 veces, un solo punto, ¿sí? La hemoglobina, como les había dicho, pedimos el hemograma, vemos la hemoglobina, vemos de acuerdo a los valores en donde encontremos y de acuerdo al sexo, obviamente, del paciente, vemos y vamos atribuyendo los puntos, 3, 2 y un punto respectivamente de acuerdo al valor que tengamos, ¿sí? Lo mismo para la albúmina, se piden, como les dije, se dosa la albúmina y generalmente estos son los valores, menos de 30, de 30 a 32, mayor a 32, y se van atribuyendo los puntos, ¿está bien? Fiebre, si el paciente presenta fiebre de 38 para arriba, 3 puntos, si el paciente presenta febrícula, 2 puntos, y si el paciente presenta temperatura normal, 1 punto. Lo mismo con la taquicardia, si el paciente está taquicárdico mayor a 100, obviamente que 3 puntos, si está relativamente es un aumento de la frecuencia cardíaca, 2 puntos, y si está con una frecuencia cardíaca normal, 1 punto. La velocidad de sedimentación glomerular, el marcador inflamatorio sistémico, también sirve la PCR, ¿sí? Los valores son los mismos, mayor a 30, 3 puntos, de 15 a 30, 2 puntos, y así sucesivamente. Esto generalmente tenemos un papel que está, o sea, una hoja que está impresa. A partir del momento que el paciente sea diagnosticado con colitis ulcerosa, eso es automáticamente adherido a la ficha clínica del paciente y se van encerrando los círculos de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo y al final se suman todos los puntos, ¿sí? Y esta es la valoración del puntaje. Entonces, si yo tengo menos de 11 puntos, yo tengo un paciente en fase inactiva. Si yo tengo de 11 a 15, un brote, una reactivación leve. De 16 a 21, una reactivación o un brote moderado. Y de 22 a 27 puntos ya es una reactivación o un brote grave. Como les dije, esto me sirve al momento de recibir al paciente y también como seguimiento por consultorio para ver si la dosis de la medicación está adecuado, ¿sí? Entonces, si está en una etapa de inactivación menor a 11 en sus controles, quiere decir de que la dosis de la medicación es la correcta, ¿sí? Ahora, la clasificación endoscópica de Mayo es muy importante porque les dije, muchas veces en la rectosigmoidoscopía hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que justamente nosotros podamos clasificar bajo visión directa lo que estamos viendo en el recto y en el colon. Entonces, Mayo ideó esta clasificación que lo que divide es de 0, hoy en día ya hay uno más, pero todavía no está eso implementado en la Asociación Americana de lo que sería las enfermedades endoscópicas, perdón, de enfermedades gastroenterológicas. Entonces, generalmente esto es lo que hasta hoy día se sigue manejando y la clasificación de Mayo lleva a que el 0 es un colon totalmente normal, que tiene una enfermedad inactiva, el grado 1 tiene una enfermedad leve, que es lo que lleva a eso, que tiene un enrojecimiento de la mucosa, disminución del patrón vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros miramos al colon por dentro, nosotros vemos que tiene cuando vemos a la mucosa de un colon sano,
vemos que por detrás de la mucosa se pueden ver perfectamente los vasos sanguíneos que transcurren por la submucosa, ¿sí? Entonces vemos que hay venas, arterias, miles de venas y arterias, se pueden ver a simple vista con el colonoscopio, y eso se ve en el 0. En el grado 1, cuando ya hay esto, ya hay eritema a nivel de la mucosa, ya hay edema a nivel de la mucosa, hay disminución de ese patrón vascular. Yo consigo ver todavía, pero obviamente que ya más borrado, ya no es más nítido, ¿está bien? Y a eso se le asocia esto, friabilidad. Se recuerdan que a medida que avanza la inflamación, más friable se torna el intestino, la mucosa, y incluso pueden llegar a sangrar espontáneamente, como ya en el grado 3. En el grado 2, la enfermedad ya es moderada, ¿sí? Entonces el eritema, esa coloración de la mucosa, la rubicundez o la coloración rojiza de la mucosa ya es más acentuada. Entonces, si la mucosa ya está más acentuada en el grado 2, ¿qué es lo que va a pasar? El patrón vascular, toda esa vena, arteria que yo podía ver en la submucosa, ya va a estar ausente, ¿sí? Entonces, a partir del grado 2, si yo miro colonoscópicamente y yo no veo el patrón vascular, eso mínimo ya es un grado 2, ¿sí? Mínimo, a través de la clasificación endoscópica de Mayo. Entonces, obviamente que la friabilidad ya va a ser mayor. Si yo le rozo con el tubo de la colonoscopía o de la rectosinoscopía, ya va a sangrar fácilmente y ya vamos a ver erosiones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un 2 y 3? En el grado 3, yo tengo esto, sangrado espontáneo, ¿sí? En el grado 2 está muy friable, quiere decir que si yo toco la mucosa con el tubo de mi colonoscopía, va a sangrar. Pero si yo solamente observo y no rozo la mucosa, no va a sangrar. En cambio, en el grado 3, yo miro y veo que ya está sangrando solo, espontáneamente. Entonces, eso automáticamente ya es un grado 3. Y si le sumo a que yo veo úlceras ya a nivel de la mucosa, con más razón es un grado 3. Vamos. Y para que sepan, el grado 4 hoy en día es la presencia de los pseudopólipos, ¿sí? Entonces, a partir del momento que veamos un pseudopólipo, un pólipo inflamatorio endoscópicamente, ya se cataloga como un grado 4, que lo que hay que hacer en ese caso es biopsiar pensando en descartar un cáncer ya colorectal, ¿sí? Pero como les dije, eso todavía no está es aprobado, entonces este criterio, esta clasificación se sigue utilizando. Ahora, como le dije, en las formas avanzadas de la colitis ulcerosa, las alteraciones de la mucosa son irreversibles, como ya les había dicho. La inflamación lleva a una destrucción, a una ulceración de la mucosa que es prácticamente irreversible, ¿sí? Y el calibre rectal está disminuido. Nosotros sabemos que el recto tiene una ligera capacidad para distensión, para almacenar la materia fecal que va a ser evacuada. Pero lo que ocurre es que el recto de tanta inflamación que sufrió disminuyó su calibre, ¿sí? Se alteró. Entonces, eso se ve después de una etapa avanzada, ¿sí? Y obviamente que durante el periodo de actividad de la mucosa generalmente aparece congestiva y de aspecto granular, en la mayoría de los casos cuando está activa la enfermedad, y eso puede estar acompañado o no de las imágenes, perdón, de pseudopólipos, ¿sí? Muchas veces pues, eso puede estar presente como puede estar ausente también, ¿sí? Entonces, pero generalmente la característica que nosotros vemos así cuando activa la enfermedad es justamente la apariencia granular del, ¿cómo le voy a decir?, de la mucosa, ¿sí? Ahora, esto ya les había dicho, la colonoscopía es muy útil y tiene su indicación. ¿Para qué? ¿Para qué yo le indico una colonoscopia a un paciente? Primero, cuando yo diagnostico a un paciente con colitis ulcerativa, lo que yo tengo que hacer cuando llega un paciente con sospecha, tengo que diagnosticar, tengo que hacer el diagnóstico. Entonces, yo necesito ver la mucosa del recto nada más, compensarle obviamente que clínicamente a ese paciente. Segundo, tengo que asegurar o tengo que diagnosticar, mejor dicho, es realmente una colitis. ¿Cómo? Rectosinoscopía, biopsia. Fin. Ahora, a partir del momento que yo ya le estabilicé a mi paciente,
ya le saqué de ese periodo de actividad aguda, ya le estoy estabilizando y ya estoy inactivando a mi enfermedad inflamatoria, a la colitis ulcerosa, yo lo que tengo que saber es determinar la extensión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una inflamación solamente a nivel del recto y en comparación con una inflamación a nivel de todo el colon. Entonces, por eso es muy importante determinar esto. Entonces, la colonoscopia es útil para determinar la extensión de la enfermedad y la naturaleza, perdón, de la estenosis y el que desarrolla. Pero muchas veces la inflamación es tan importante que cuando se cicatriza, cuando el paciente realiza un buen tratamiento, estenosa el intestino y esa es una de las complicaciones. Entonces, la colonoscopia me ayuda a hacer ese diagnóstico y también conocer la histología de los pseudopólipos para justamente, como les dije, descartar un cáncer. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto, el método, que sería la colonoscopia, se haya contraindicado cuando el colon está gravemente inflamado debido al riesgo de, como le dije, perforar el colon y así también la posibilidad de desarrollar una de las complicaciones más temidas de la enfermedad inflamatoria, que es el megacolon tóxico. Esta es la clasificación de Mayo, como les había dicho, del 0 al 3. El 0, vean aquí cómo se ven perfectamente todos los vasos sanguíneos que transcurren en la mucosa, ¿sí? Esto es un colon normal. El grado 1, vean cómo ya hay un ligero edema, un ligero eritema a nivel de la mucosa, ¿sí? Que lo que me lleva es a disminuir la visión del patrón vascular, ¿sí? Se vean como hay una ligera ya un cambio de visión y una leve friabilidad, ¿sí? Esto, si yo rozo con una fuerza relativamente importante, puedo hacer sangrar, ¿sí? El grado 2, que es mayo 2, moderado, el eritema ya está mucho más marcado, ven como ya no se puede ver ningún solo vaso sanguíneo a nivel de la mucosa, ¿sí? Entonces ya está ausente el patrón vascular, ¿sí? Vean en comparación con el colon normal, como aquí ya no se ve ningún solo vaso sanguíneo. Y obviamente que la friabilidad va aumentando a medida que va aumentando los grados. Esto al más mínimo roce sangra, ¿sí? Y ya se ven pequeñas erosiones, ¿sí? Y estas son las pequeñas erosiones que empezamos a tener, ¿sí? Y el grado 3, que ya es severo, obviamente que el eritema ya es mucho más marcado, ya hay varias, incluso todo este tejido blanquecino que es fibrina, está probablemente recubriendo a lo que sería nuestra pequeñas ulceraciones en la mucosa. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Es que ya hay sangrado espontáneo. Si yo empiezo a insuflar aire, eso ya puede empezar a romper micro lesiones a nivel de la mucosa y por ende producirse pequeños sangrados espontáneos sin siquiera tocar la mucosa, ¿sí? Entonces, estas son las distintas imágenes, endoscópicas que les había dicho como es la clasificación de Mayo. Ahora, yo le voy a hacer la colonoscopia al paciente. Como les dije, se le estabiliza al paciente, se le quita del cuadro grave, si está grave, si una inflamación severa. Y cuando está controlado este paciente, cuando la inflamación a nivel de colon ya disminuyeron, a nivel con la clasificación de True podemos hacer, ahí le indicamos la colonoscopia. ¿Para qué? Para ver justamente esto, la extensión de la enfermedad, como les dije. No es lo mismo tener solamente una inflamación del recto que tener una inflamación completa de todo el intestino grueso, ¿sí? Que justamente se conoce como pancolitis cuando afecta todo el intestino grueso. Entonces se divide de acuerdo a la extensión, que es la clasificación de Montreal, proctitis o rectitis, que básicamente es solo la inflamación del recto, corresponde al 30 al 50% de los casos. La colitis izquierda o distal, que es la misma cosa, corresponde a la inflamación hasta el ángulo esplénico, pero no sobrepasa hasta al colon transverso, se queda ahí a nivel del ángulo esplénico. Eso es una colitis izquierda. La inflamación le estoy hablando, ¿sí? Y a partir del momento que sobrepasa el ángulo esplénico, o sea, pasó al colon transverso la inflamación, ya es considerada una pancolitis, no hace falta que llegue hasta el ciego la inflamación.
pasó el ángulo esplénico, ya es pancolitis, ¿sí? Por suerte, solamente el 20% de los casos, y el tratamiento tiene que ser combinado, eso van a ver más adelante. Aparte de los estudios, ya sea laboratoriales, endoscópicos, que son los principales básicamente, tenemos estudios radiológicos que nos pueden ayudar, ¿sí? Generalmente cuando los pacientes presentan una evolución relativamente tórpida, entonces lo que nosotros vemos en una radiografía simple de abdomen es esto, pérdida de austras, como les dije, se pierden las austras, se rectifica el colon por la inflamación severa, los bordes colónicos ya no están más tan acentuados, tan incurvados como suelen ser, y hay estrecheces del órgano, o sea, estenosis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el paciente permanece distendido? Yo le hago una radiografía, el paciente está con su tratamiento, y yo veo esto, 3 o más asas delgadas dilatadas, me dice de que una mala respuesta al tratamiento médico, ¿sí? Entonces quiere decir que el tratamiento médico no está funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las asas delgadas no tienen por qué dilatarse, ¿sí? Porque las asas delgadas no están enfermas en la colitis ulcerosa, ¿sí? Entonces, si yo le estoy dando un tratamiento que yo creo que es el adecuado para la colitis ulcerosa y no mejoran los síntomas, aún así persisten dilatadas las asas delgadas, probablemente mi tratamiento no esté funcionando. Y también existe el colon por enema, que es la radiografía contrastada del colon, ¿sí? Yo le puedo pedir en 2 etapas. Una, en la fase aguda, que obviamente se hace ¿cómo le voy a decir? Con un contraste a baja presión, ¿sí? Y lo que me muestra son estas pequeñas ulceraciones que dan, generalmente se aprecia bien en los bordes colónicos y dan el aspecto a un colon espiculado, ¿sí? En cambio, si ya tengo ulceraciones muy profundas, impresiona ese aspecto de botón en camisa que vamos a ver enseguida, ¿está bien? Y por otro lado, cuando ya es crónica la enfermedad, nosotros podemos ver incluso ¿cómo le voy a decir? Que se acorta el segmento colónico y da la impresión de que es un asa delgada, ¿sí? Se reduce la luz del colon, se afina, hay un afinamiento importante del colon, pérdida de todas sus austras, y cuando vemos la radiografía contrastada, vemos esto, aquí, perdón, esto, vean, el afinamiento completo de lo que sería el marco colónico, la pérdida de esas angulaciones importantes, ¿está bien? E impresiona como si fuese la característica de un intestino delgado, ¿sí? Aquí podemos ver múltiples ulceraciones lineales a nivel de la mucosa, ¿sí? También la radiografía contrastada, y por supuesto esa pérdida ¿cómo le voy a decir? La reducción brusca del calibre del colon y la pérdida de las austras, el borramiento de las austras, que esto a simple vista es una enfermedad inflamatoria sí o sí, ¿sí? Ahora, las complicaciones, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Entonces, como les había dicho, el megacolon tóxico es una de las complicaciones, en realidad es la complicación más grave que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un megacolon tóxico, ¿sí? Yo estoy hablando, o sea, antes de entrar en esto, yo les quiero decir, paciente de sexo femenino entre 20 a 40 años que ingrese a la urgencia por deposiciones líquidas mayor a 10, 15 veces por día, de contenido sanguíneo lento, pérdida de peso, dolores abdominales tipo cólicos, ¿sí? De moderada a leve intensidad que mejoran con la evacuación. Ojo, se internan, hacemos el diagnóstico de colitis, ¿sí? Que durante su evolución o durante su internación presentan dilatación abdominal, distensión abdominal, perdón, dilatación colónica, ya sea de un solo segmento, segmentaria, o total del colon, asociada a sepsis sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Paciente febril, taquicárdico, hipotenso, ¿sí? Compromiso del estado general. Y otra característica importante, disminución brusca del número de las deposiciones.
Una paciente que ayer estaba teniendo 15, 20 deposiciones por día y que hoy tiene una deposición solo por día o incluso ninguna, ojo, esa paciente probablemente esté haciendo un megacolon tóxico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es muy, pero muy importante ir controlando la evolución de la paciente, ¿sí? Generalmente, cuando las pacientes ingresan con colitis ulcerosa, a partir del momento que se realiza el tratamiento adecuado, en 48 a 72 horas las pacientes están súper bien. En cambio, como les dije, si empiezan esa evolución desfavorable, que es aquí, dilatación segmentaria total del colon asociada a esto, sepsis sistémica, ojo, el paciente está entrando en un megacolon tóxico y hay que operarle de forma urgente a ese paciente, ¿está bien? Entonces, es la complicación más grave y ocurre hasta el 30% de los casos, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo confirmar qué pasa si a mi paciente le pasa eso que les dije? Ingresó con 20 deposiciones por día. Al día siguiente yo le empecé su medicación, pero al día siguiente distensión abdominal, paró de irse de cuerpo, paró de tener las disposiciones líquidas, fiebre, taquicardia, hipotensión, ¿verdad? Asociada a lo que sería nuestro disminución, o sea, compromiso obviamente del estado general. Yo sospecho un megacolon tóxico. ¿Cómo yo me puedo asegurar de que probablemente esté haciendo eso? Y obviamente esto les pongo a modo de conocimiento nada más antes de pasar al estudio. Los ruidos abdominales pueden estar presentes en igual si el paciente está haciendo un megacolon tóxico, porque indirectamente nosotros pensamos, paciente distendido, probablemente tenga una oclusión intestinal, y capaz que los ruidos de aire estén disminuidos o incluso ausentes. En cambio, en un megacolon tóxico no esperemos tener un ruido de aire ausente, lo que sería los ruidos abdominales. ¿Por qué? Porque los intestinos delgados no están inflamados, no están comprometidos. Entonces, ellos van a seguir su evolución, su función normal, o sea, va a seguir trabajando, va a seguir moviéndose, va a seguir con el peristaltismo. Entonces, los ruidos del aire en este caso no juegan un papel importante. Ahora, si pasaba eso que le dije, mi paciente evolucionaba mal, le pido una radiografía de abdomen de pie, no hace falta rectosimoscopía, está contraindicado luego en realidad la recto y la colonoscopia. Lo único que tengo que hacer es radiografía de abdomen de pie, simple, no hace falta ni contrastada. ¿Buscando qué? Buscando esto, dilatación del colon transverso, y eso se mide la distancia. Si es mayor a 6 centímetros el colon transverso, ese paciente está con un megacolon tóxico, pero ¿qué tiene que tener asociado? Sepsis sistémica, ¿sí? Sepsis sistémica. O una dilatación que aquí no tenemos, pero si de por ahí tenemos una dilatación del ciego y principalmente del ciego, pero también del colon ascendente mayor a 9 centímetros, también es criterio de lo que sería un megacolon tóxico, ¿está bien? Entonces, esos criterios radiológicos más asociación a sepsis sistémica es indicación de lo que sería un megacolon tóxico o diagnóstico de un megacolon tóxico y una indicación de cirugía de urgencia. Segunda complicación, esto, cáncer colorectal. ¿Por qué? Como les había dicho, esa secuencia de inflamación, curación, repetidas veces lleva a la aparición del cáncer colorectal en los enfermos con colitis ulcerosa. ¿Por qué es importante investigar el cáncer colorectal? Porque hay 10 a 30 veces mayor la probabilidad de que un paciente con colitis ulcerosa realice o evolucione a un cáncer colorectal en comparación con pacientes sin colitis ulcerosa. Entonces, la colitis ulcerosa es un desencadenante de un cáncer colorectal siempre que no se controle la inflamación a nivel de la mucosa, ¿sí? Ahora, dice, el cáncer colorectal es rara durante los primeros años de vida, perdón, de los años de la evolución de la colitis ulcerosa. Pero, vean aquí, aumenta 20% por cada 10 años transcurridos de enfermedad. Quiere decir,
de que si mi paciente se le diagnosticó a los 15, 20 años, cuando llegue a los 50 años, hay un 60% de probabilidad de que ya tenga cáncer de colon. ¿Está bien? Entonces, si es que obviamente que no, si es que no realizó un buen tratamiento médico, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo insistir en el tratamiento de los pacientes, ¿sí? ¿Y por qué justamente es importante evitar que evolucione un cáncer de colon? Por esto, ¿sí? Porque la sobrevida de cáncer de colon, si yo le diagnostico cáncer de colon a un paciente que tiene colitis ulcerosa, vean, la sobrevida a los 5 años es solamente del 18%, o sea que quiere decir de que de 100 personas, solamente 18 van a estar vivas a los 5 años de la cirugía, ¿entienden? O sea, el porcentaje, o sea que una vez que el paciente ya desarrolló cáncer, un paciente portador de colitis ulcerosa, básicamente ya es, el tiempo de vida ya es muy escaso, ¿sí? Otras complicaciones, obviamente, son sangrados, o sea, hemorragia digestiva fulminante, hemorragia digestiva baja, obviamente, estenosis benigna del colon, como les dije, muchas veces la inflamación es tanta que cuando se reduce o se cura eso, se le medica al paciente, cicatriza el colon y realiza una estenosis a nivel del colon o del recto, ¿sí? Que también es una indicación de cirugía. Y también existen las fístulas, ¿sí? Las comunicaciones entre dos estructuras anormales, ¿sí? Entre dos estructuras que están revestidas por epitelio. Ahora, estas fístulas que pueden ser colocolónicas o colorectales, si bien la literatura describe, en todos los libros van a encontrar como complicación de colitis ulcerosa, es muy, pero muy rara. Esa es otra diferencia con la colitis, perdón, con la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn, al afectar todas las capas, es mucho más frecuente que realicen fístulas. En cambio, las colitis ulcerosas, como solamente afectan la mucosa del colon, es más difícil para que desarrollen fístulas. Entonces, a la hora de conocer probables complicaciones, tenemos que conocer que también puede existir la fístula, pero es muy raro, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, tenemos que excluir, como es una diarrea crónica, tenemos que excluir diarreas infecciosas, bacterianas, parasitarias, la colitis isquémica, ¿sí? Y la colitis actínica. Colitis actínica como pacientes que tienen antecedentes de radioterapia previa por un tumor abdominal. No hay mucha vuelta que dar con eso. Paciente con colitis isquémica, que pacientes que tienen trastornos cardíacos, por ejemplo, que se conocen, pacientes fibrilados, por ejemplo, con arritmias, que pueden llevar a desarrollar una colitis isquémica, ¿sí? Diarrea bacteriana parasitaria, fácil, o sea, no fácil, pero sencillo, un poco más sencillo. Hay que hacer que estudio de ese, coprocultivo, pero no el coprocultivo que se hace con una sola toma. Hay que hacer el coprocultivo con tomas seriadas en días distintos por 3 días consecutivos. ¿Está bien? Buscando que Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, Campylobacter, también Yersinia, incluso Escherichia coli. ¿Está bien? Entonces, generalmente hay que buscar, esto a través del coprocultivo ya podemos saber, ¿sí? Y cuando tenemos fístulas en región perianal, alrededor del ano, ¿sí? Cuando tenemos lesiones fistulosas a nivel del ano, hay que buscar enfermedades de transmisión sexual también, ¿sí? También hay que descartar. Entonces hay que incluir la clamidia trachomatis, la gonorrea, el herpes simple, la sífilis y así sucesivamente. Descartar, eso se biopsia, se envía para cultivo y se solicitan los estudios correspondientes. ¿Vale? Entonces, descartar enfermedades inflamatorias, perdón, infecciosas, bacterianas, parasitarias, también enfermedades de transmisión sexual, colitis isquémica, investigar trastornos cardíacos principalmente, colitis actínica, investigar antecedentes de radioterapia por algún tumor, alguna tumoración abdominal. Entonces, con esas cosas podemos hacer los diagnósticos diferenciales. Ahora, el diagnóstico diferencial principal se hace con esto, enfermedad de Crohn, como ya les dije, que son las dos principales enfermedades inflamatorias del intestino. Ya vinimos diciendo a lo largo de la clase todas las diferencias más importantes, ¿sí?
Pero aquí vamos a repetir nuevamente. Diferencias clínicas. Sangrado rectal es constante en la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn es inconstante. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa se presenta ¿dónde? ¿O dónde inicia? En el recto, la mucosa del recto. La enfermedad de Crohn en la submucosa del ilion terminal. Diarrea es pseudodiarrea, la colitis, depende de la localización de la enfermedad de Crohn. Dolor abdominal es infrecuente en lo que sería la colitis ulcerosa y es frecuente cólico suboclusivo en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Fiebre, como le iba a decir, es infrecuente en la enfermedad perdón, la colitis ulcerosa. Cuando aparece, ojo, asociado a distensión abdominal, probablemente megacolon tóxico el paciente. Y la fiebre en la enfermedad de Crohn es frecuente, ¿sí? Pérdida de peso variable dependiendo de la gravedad del cuadro de la colitis, y en la enfermedad de Crohn es frecuente. La masa palpable, las lesiones perianales, las fístulas perianales son raras, como les dije, en la colitis ulcerosa, en cambio que en la enfermedad de Crohn son muy frecuentes los dos, ¿sí? La presentación clínica de la colitis ulcerosa ya saben cuál es: fulminante aguda, ¿sí? 5% de los casos, crónica recurrente, 64% de los casos, y crónica continua, 31% de los casos. Y la enfermedad de Crohn se puede presentar de una forma lenta o de una forma progresiva, que es muy agresiva desde el inicio de la enfermedad, ¿sí? Y hasta en el resultado de la cirugía son distintas. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa, los dos, ¿qué es lo que ocurre? Que en la colitis ulcerosa afecta el recto y el colon. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando no se resuelve con tratamiento médico? Sacar el recto y el colon. Si mi sistema inmune reconoce que mi intestino grueso es el problema, tengo que sacar, ¿sí? Esa es la cirugía que se le brinda al paciente. ¿Cómo se llama esa cirugía? Aquí está: proctocolectomía total. Y en ese caso, cuando yo saco completamente, puede ser curativa la enfermedad, perdón, la cirugía, ¿está bien? Entonces, se puede obtener una curación en ese caso. En cambio, la enfermedad de Crohn generalmente es totalmente lo contrario. Hay que tratar a lo máximo de evitar algún procedimiento quirúrgico, porque donde se toca se complica. Donde yo toco el intestino va a fistulizar. Es lo más probable que pase eso. Entonces, hay que tratar de evitar a lo máximo la enfermedad de Crohn, la cirugía, ¿sí? Diferencias anatomopatológicas, macroscópicas. Vean, la distribución como es, como ya habíamos dicho, en la colitis ulcerosa es continua, ascendente y simétrica. En el Crohn es parcheada, salteada. Hay mucosa, hay región enferma, seguida en región sana y así sucesivamente, que van salteando, ¿sí? Es asimétrica, obviamente, ¿sí? Ahora, el compromiso rectal, ¿en cuál va a ser más frecuente? En la colitis ulcerosa, obviamente, porque se inicia ahí, ¿sí? En cambio, en la enfermedad de Crohn es variable, porque puede iniciarse ahí, pero lo más frecuente es que se inicie en el ilion. Entonces, el compromiso ileal va a ser lo mismo. En la colitis ulcerosa es rarísimo, nunca prácticamente. En cambio, en la enfermedad de Crohn es más frecuente, ¿sí? La mucosa, ¿cómo es? Granular, ese aspecto granular en la colitis ulcerosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, ese aspecto de empedrado, ¿sí? Las úlceras pueden tener de formas variables, de acuerdo a si están unidas o están separadas en la colitis ulcerosa, mientras que en la enfermedad de Crohn suelen ser aftoides, serpentiginosas o incluso lineales, dependiendo también del tiempo evolutivo, ¿verdad? Las fisuras casi nunca existen en la colitis ulcerosa, en cambio son transversales que interrumpen a la fisura, lo que justamente le da el aspecto de empedrado al colon en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y la serosa, ¿cómo va a estar? No, la serosa es la capa más externa en nuestro intestino, ¿verdad? ¿Cómo va a estar en la colitis ulcerosa? Normal. Y en la enfermedad de Crohn está comprometida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es transmural, afecta toda la capa, ¿está bien? Los pseudopólipos, sí, son frecuentes en la colitis ulcerosa cuando ya son avanzados, ¿sí? Y son poco frecuentes en la enfermedad de Crohn. Y el acortamiento colónico generalmente se produce por hipertrofia de la capa muscular en la colitis ulcerosa, en cambio en la enfermedad de Crohn por fibrosis, como toda la capa en la enfermedad de Crohn está inflamada,
Cuando se cicatriza, eso se fibrosa. Y microscópicamente, la inflamación en la colitis ulcerosa, ¿dónde está? Mucosa. En cambio, en el Crohn es transmural, como les dije, ¿sí? Perdón. Y los granulomas, obviamente que son raros a nivel de la colitis ulcerosa, pero son muy frecuentes, que es justamente lo que le transfiere esa característica de empedrado. Y aquí vean abscesos crípticos y células de Panet microscópicamente, lo que el informe del patólogo va a decir, frecuentes en colitis ulcerosa y raras e infrecuentes en la enfermedad de Crohn, ¿sí? La hiperplasia linfoide, nosotros tenemos folículo linfoide a nivel de la pared intestinal. En la colitis ulcerosa hay hiperplasia reactiva, ¿sí? Pero se encuentra lo que sería la hiperplasia linfoide, hay a nivel de la mucosa y submucosa. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la inflamación, ¿verdad? En cambio, en lo que sería en la enfermedad de Crohn, esto abarca completamente a la pared, es colónica o rectal o incluso del ilion terminal, independiente de dónde esté afectado, ¿sí? Los ganglios linfáticos, hay hiperplasia reactiva, y en cambio en la enfermedad de Crohn hay granulomas que justamente caracterizan a lo que es la enfermedad de Crohn, los granulomas, ¿sí? Y la vascularidad es prominente en la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque como les dije, la mucosa está inflamada, hematizada, y lo que hace es empujar a todos los vasos sanguíneos hacia la serosa, y es mucho más prominente que la enfermedad de Crohn. En cambio, la enfermedad de Crohn, como afecta todas las capas, eso es prácticamente variable dependiendo del grado de inflamación. Y otra característica muy importante, como les dije, lesiones anales, fístulas perianales, por ejemplo, por colitis ulcerosa, prácticamente es inespecífica, básicamente es muy rara. Y cuando están presentes en la enfermedad de Crohn, que sí es mucho más frecuente, se manifiestan por granulomas, ¿está bien? En región perianal, ¿estamos? Entonces, básicamente estas son las características. Generalmente la biopsia del tejido de la enfermedad de Crohn, generalmente son lesiones granulomatosas a nivel de la mucosa o de cualquier tejido que nosotros resequemos y enviemos a lo que sería al anatomopatólogo, al patólogo, y generalmente informan que son lesiones granulomatosas a nivel de la mucosa o incluso a nivel de la región perianal, si es que afecta en este caso, ¿está bien? Y básicamente yo, sí, con esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, podemos aclarar. Não, tô tranquilo. Prof, no começo o senhor falou que a colitis ulcerosa é em raça branca e judia em mulheres de 20 a 40 anos, né? Sí. E a enfermidade de Crohn? Generalmente la enfermedad de Crohn también se manifiesta más en raza blanca, pero la enfermedad de Crohn en raza judía no está muy identificada, pero sí también en raza blanca. Ahora, la enfermedad de Crohn se manifiesta en edades un poquito más tardías, generalmente sobrepasando los 40 años para arriba, ¿verdad? La edad de la enfermedad de Crohn generalmente va más relacionada a lo que es, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo les puedo explicar? La enfermedad de Crohn va más relacionada a lo que es factores ambientales, prácticamente, directamente relacionados a esos factores. Por ejemplo, pacientes que están directamente relacionados o tienen trabajos con agrotóxicos, o pacientes que tienen altas cargas genéticas ya luego de familiares. La enfermedad de Crohn básicamente es casi imposible evitar. En cambio, en la colitis ulcerosa, por más que tengamos pacientes de primer grado, se puede llegar todavía a tener una ligera esperanza de no contraer la enfermedad. Pero una de las diferencias es la edad, el sexo, como dijimos. En la colitis es de manifestación mucho más temprana, en la enfermedad de Crohn un poco más tardía, y el predominio sí es de ambas patologías en pacientes de raza blanca, ¿sí? Generalmente. ¿Está bien? Pero obviamente que eso no es en el 100% de los casos. También hay personas de raza negra que también pueden tener
No es exclusivo de los pacientes de raza blanca. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, Sí. no sé. Ah, el ángulo esplénico. Sí. Cuando llega hasta el ángulo esplénico, pero no pasa hacia el colon transverso la inflamación, se considera una colitis izquierda o colitis distal. Pero cuando ya vemos que ya hay inflamación en el colon transverso también, ahí automáticamente ya se considera una pancolitis. Ya hay que tratar como una pancolitis. Sí. Sí, sí, sí. Generalmente la colitis se manifiesta así. O sea, la característica de la colitis es esa. Pero, ¿qué es lo que quiere decir de que sea continua, simétrica y ascendente? Quiere decir de que la colitis empieza en el recto, ¿sí? En cambio, si yo hago el estudio colonoscópico y veo que hay inflamación en el recto, yo voy entrando con el tubo, llego al colon sigmoide, hay inflamación. Después llego al colon descendente y está normal, ¿sí? Después yo sigo avanzando, avanzo, llego al colon transverso y hay otra vez inflamación. Eso no es continuo, no es ascendente, ¿sí? Continuo y ascendente quiere decir de que desde que empieza en el recto, yo entro y es continuado la inflamación hasta que llega un punto y termina ahí. Yo no voy a volver a encontrar inflamación más adelante después de un tejido normal, ¿sí? Esa justamente es la característica con el Crohn, porque el Crohn sí es parcheado. Yo empiezo, encuentro la inflamación en el recto, después puedo avanzar y puedo tener una parte sana, después puedo seguir avanzando y llegar a tener otra vez inflamación. Y esa característica es salteada, es discontinua y es parcheada. Eso es Crohn. Pero cuando es continuado, ahí sí es colitis ulcerosa. ¿Está bien? A partir del momento en la colitis, donde yo veo que ya hay mucosa sana, hasta ahí llegó la inflamación. ¿Está bien? Entonces, de ahí en adelante, tiene que ser todo sano. Eso es una característica de la colitis ulcerosa. ¿Está bien? Por eso es que la Prof, característica... desse tema, no que a gente enfoca mais para a prova de amanhã? Y básicamente la clínica, en quiénes se presenta, cómo se presenta, cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo saber si es algo, una activación grave de la enfermedad a través de los criterios de True Love, eh, los medios diagnósticos, cómo se hace, eh, la colonoscopía, cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, y básicamente eso, ¿verdad? Tampoco es demasiado complejo. La clínica es demasiado característico, no solamente para el examen, como les digo, ¿verdad? Si para la vida de ustedes, para la práctica médica, un paciente con colitis es muy característico, ¿verdad? O sea, por eso les digo que difícil encontrar cuadros, claro que sí, cuadros infecciosos, bacterianos, parasitarios, pero mm, con esa gravedad del cuadro, esos pacientes que ingresan, cuando ustedes vean alguna vez un paciente con colitis, realmente con un cuadro grave, demasiado claro eso, o sea, es muy evidente. Entonces, básicamente eso se les va a quedar, ¿verdad? Pero a la hora del examen sí, cómo se presenta, ¿verdad? Y en quiénes se presenta. Entonces, es un contexto de cosas, no solamente una.
Básicamente, si no tienen preguntas, entonces podemos dar por terminada la clase y así se van a